Hay un idioma extranjero que se está volviendo popular a una velocidad vertiginosa en la India. No es el inglés ni el chino, es el español. El número de fanáticos de los productos culturales mexicanos en la India ya alcanza los 15 millones de personas, y el 90% de ellos son jóvenes menores de 25 años. En solo 3 años, la audiencia de producciones mexicanas ha explotado, aumentando más de un 370%. Una nación con 400 millones de habitantes ahora está fascinada por México. En medio de esta fiebre, un hombre de 70 años que trabajó en ese país hace 48 años regresó a México acompañado de su hija. En su memoria, México era un país donde el silbato de las fábricas resonaba cada tarde, y al caer la noche, toda la ciudad se sumía en un profundo silencio. El ingreso per cápita de la época era sumamente bajo. Era una nación en desarrollo, casi desconocida, donde un indio como él derramó sudor trabajando. Al regresar como un anciano de 70 años en 2026, ¿qué tipo de impacto le causó México y qué cambió en este país para hacerlo irreconocible después de 48 años? Les contaré esta increíble historia. Antes de empezar, por favor suscríbanse al canal y apoyen con un me gusta. Si es posible, cuéntenme en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. Hola, soy Raj. Tengo 70 años y toda mi vida he sido un pequeño comerciante en Chennai, India. La razón por la que estoy sentado aquí contando esto es gracias a mi hija menor. Se llama Priya y tiene 25 años. Un día, durante la cena, de repente me dijo: «Papá, quiero ir a México». Dejé la cuchara en la mesa. ¿A México? Señoras y señores, yo conozco ese país. No solo lo conozco, sino que trabajé allí. Eso fue cuando tenía 22 años, en 1978. Permítanme hablarles un poco de aquella época. En la India de ese entonces yo no encontraba una forma de ganarme la vida. Trabajaba en el puerto de Chennai, así que solía escuchar historias de marineros de barcos de larga distancia. Un colega mayor me dijo: «Hay un país llamado México. Dicen que allí hay muchas fábricas que necesitan gente. ¿Quieres ir a probar suerte?». Sinceramente, yo ni siquiera sabía dónde estaba México en el mapa. Era tan pequeño que parecía requerir una lupa para encontrarlo, pero para sobrevivir no tuve más opción que marcharme. No fui en avión, sino en barco. Después de muchos días navegando en el mar, llegué al puerto de Veracruz. ¿Recuerdan cómo era el México de 1978? El ingreso per cápita era de apenas unos $400. México en ese momento era pobre, pero era un país en pleno crecimiento con las fábricas como motor principal. Sin embargo, hubo algo aún más impactante que esas cifras: la noche. Cuando caía la oscuridad, ese país se transformaba en un mundo completamente diferente. Aún recuerdo vívidamente mi primer día en el alojamiento cerca de la fábrica en Veracruz. Cada tarde, a las 5 en punto, sonaba un ruido ensordecedor, la sirena de salida. Al principio pensé que la guerra había comenzado de nuevo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Intenté hacer señas a un trabajador mexicano de la habitación de al lado. Debido a la barrera del idioma, solo podíamos comunicarnos con gestos. Él agitó las manos con una expresión que decía: «No pasa nada, todo está bien». Más tarde supe que era la sirena que anunciaba el fin de la jornada laboral. Pero cuando ese silbato sonaba, parecía que todas las luces de la ciudad se apagaban de golpe. Las tiendas cerraban, la gente regresaba a sus casas y las calles quedaban en un silencio sepulcral. Era una época en la que aún no había alumbrado público. Los callejones eran oscuros como la boca de un lobo. Mirando por la ventana del alojamiento, no veía nada más que oscuridad, ni se escuchaba un solo sonido. Toda la ciudad parecía contener el aliento. Durante el día tampoco era fácil. El camino desde el alojamiento hasta la fábrica tenía muchos tramos sin pavimentar. Cuando llovía, la calle se convertía en un lodazal. Mis zapatos se hundían profundamente en el barro. Vi que todos los trabajadores mexicanos usaban botas de hule. Dentro de la fábrica, el ambiente apestaba a grasa y el ruido del metal chocando era ensordecedor. A las 5 de la mañana, la sirena volvía a sonar para iniciar la jornada. Las puertas del alojamiento se abrían de golpe y la gente salía en fila. En la oscuridad de la madrugada, solo se veía el vapor blanco saliendo de la boca de cada persona. Era invierno y nadie decía una palabra. Todos caminaban en silencio hacia la fábrica. Un día era igual al anterior,
pero nunca podré olvidar sus miradas. Cansadas, por supuesto que estaban exhaustas, pero no era la mirada de la rendición. ¿Cómo decirlo? Era la mirada de quien aprieta los dientes y resiste. Esa mirada parecía decir, mañana será mejor que hoy. Aunque no hablábamos, podía sentirlo claramente. Ese era el México que yo conocía. Un país donde la noche era oscura como el carbón y los caminos eran de lodo. Un país donde la gente era absorbida por las fábricas antes del amanecer. Por eso le dije a mi hija, ¿México? Papá lo conoce, pero no es el país que tú imaginas. Priya puso su teléfono inteligente frente a mis ojos. La pantalla mostraba la vista nocturna de la Ciudad de México, rascacielos brillantes, calles limpias y personas sonrientes. Papá, este es el México de ahora. ¿Por qué sigues hablando del pasado? Sacudí la cabeza. Un país no cambia tan fácilmente, hija. Lo que ves es solo la apariencia. En ese momento, realmente lo creía. Pero, señoras y señores, estaba equivocado, completamente equivocado. Y ahora quiero empezar mi historia. ¿Saben lo que está pasando en la India? Esto no es solo la historia de mi hija Priya. Toda la India está entusiasmada por México. Como comerciante, siempre pensé que entendía bastante bien las tendencias mundiales. He hecho negocios durante más de 30 años. He estado en China. He recorrido el sudeste asiático. Confiaba en mi ojo para juzgar las cosas. Pero hubo algo de lo que no me di cuenta. La pasión con la que los jóvenes indios adoran a México. Permítanme hablarles con números. En la India hay unos 15 millones de personas consumiendo entretenimiento mexicano, como series, películas y música. Más del 90% de ellos son jóvenes menores de 25 años, de la misma generación que mi hija. Durante la pandemia, cuando todos debían quedarse en casa, empezaron a ver producciones mexicanas en Netflix y YouTube. Y la audiencia se disparó más de un 370% en solo 3 años. No se duplicó ni se triplicó, casi se cuadruplicó. Priya también comenzó en ese momento. Al principio solo veía una serie por curiosidad, pero luego una se convirtió en 2 y 2 en 10. Y un día empezó a estudiar español por su cuenta. Hay una aplicación para aprender idiomas llamada Duolingo. Según sus estadísticas, el español es uno de los idiomas extranjeros de más rápido crecimiento en la India. Ocupa el tercer lugar en número de estudiantes, solo detrás del inglés y el francés. En un país de 400 millones de habitantes, ¿pueden imaginar que el español ocupa el tercer lugar? ¿Saben lo que hacía Priya cada noche? Después de cenar, entra a su habitación, se pone los auriculares, enciende una serie mexicana e imita los diálogos. Hola, gracias, te amo. Al principio me daba risa e incluso bromeaba con ella. ¿Qué estás haciendo? Pero después de un mes ya no pude reírme. En su lugar, me preocupé. Ella hablaba muy en serio. Cuando la vi pegar carteles con palabras en español en la pared y llenar su libreta de vocabulario, sentí un escalofrío. Y no es solo mi hija. El número de escuelas que enseñan español en la India ha llegado a 37. Hablo de escuelas secundarias, no de universidades. Este año, más de 55,000 personas en todo el mundo realizaron el examen de certificación de español. Cuando este sistema comenzó a ganar fuerza en 1997, solo se presentaban 2,600 personas. Después de 28 años, la cifra ha aumentado más de 200 veces. El gobierno de México estableció una oficina de su Instituto Cultural Internacional en Nueva Delhi en enero de 2026, una instalación clave en el mundo junto con un centro de promoción de estudios en el extranjero. Esto solo se hace en las grandes metrópolis del mundo, y la India se convirtió en una de ellas. Recientemente, una serie india en Netflix titulada Hecho en México causó furor inmediatamente después de su lanzamiento. Cuenta la historia de una joven india que vive en México y lideró las listas de contenido de habla no inglesa a nivel mundial, entrando en el top 10 en más de 24 países. Toda la India hablaba de esa producción. Probar la vida en México por un año se ha convertido en un deseo primordial en la lista de sueños de los jóvenes indios. El número de personas que se preparan para mudarse a México está creciendo tan rápido que los principales medios de comunicación indios lo reportan como un fenómeno sin precedentes. En ese contexto, Priya me propuso: papá, vayamos juntos a México. Quiero que vengas conmigo y lo veas por ti mismo. Estoy segura de que cambiarás de opinión. Si fueras padre, ¿qué harías? Sinceramente, estaba preocupado porque he vivido lo suficiente para ver muchas caras del mundo.
Por mis negocios he visitado muchos países que parecen deslumbrantes por fuera. En las ferias de exposiciones todo brilla, pero al mirar de cerca las cosas son diferentes. El aeropuerto es limpio y hermoso, pero al entrar al centro de la ciudad hay basura por todos lados. El hotel es lujoso, pero basta con salir a una calle para encontrarse en una zona peligrosa. Esa es la realidad. Incluso en la India pasa. En Delhi, los rascacielos se amontonan, pero si pasas por un callejón de noche, las de mujeres no se atreven a caminar solas. Para ir al hospital hay que esperar horas y pedir un documento puede tardar todo el día. Nuestro país no es pobre, la economía está creciendo, pero las incomodidades en la vida cotidiana siguen presentes. Por eso los jóvenes miran hacia el exterior. El México de la pantalla se ve demasiado limpio, seguro y conveniente. Entiendo su deseo de ir, but la pantalla es solo la pantalla, siempre hay partes que no se muestran. Así que le dije a Priya, está bien, iremos juntos, pero debes prometerme una cosa. Usarás tus propios ojos para observar y juzgar. Mira la realidad, no las series, luego decide. Priya sonrió. Tú también, papá. Cuando lo veas con tus propios ojos, tu opinión cambiará. Y así, subimos al avión. Después de 48 años, volvía a tomar un vuelo hacia ese país. A decir verdad, no pude pegar el ojo en todo el trayecto. La imagen de la oscuridad total vista desde la ventana del alojamiento en Veracruz seguía rondando mi mente. ¿Habría cambiado realmente ese país o era solo una fachada y por dentro seguía igual? Mi cabeza estaba llena de esas dudas. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Señoras y señores, debido a mi trabajo conozco muy bien los aeropuertos. He estado en Bangkok, Kuala Lumpur, Dubái. Solía pensar que el aeropuerto de Dubái era el más lujoso del mundo, con sus decoraciones doradas y tiendas libres de impuestos interminables. Pero el aeropuerto de la Ciudad de México no era lujoso, era limpio. ¿Entienden la diferencia? Lujoso y limpio son conceptos diferentes. Miré el suelo, brillaba tanto que podía ver mi reflejo. Miré los rincones de las paredes, estaban impecables. Por lo general, sin importar lo lujoso que sea un aeropuerto, las esquinas suelen acumular polvo, las áreas alrededor de los basureros se ensucian o los baños huelen mal. Aquí no había nada de eso. Más tarde supe que este aeropuerto ha sido clasificado varias veces entre los mejores del mundo en calidad de servicio, pero en ese momento no lo sabía, solo lo sentí al mirar mis pies. Este país era diferente desde el suelo. El proceso de inmigración también fue muy rápido. A pesar de que la fila era larga, parecía que 3 vuelos habían aterrizado casi al mismo tiempo, pero la fila avanzaba con agilidad. El oficial de migración tomó mi pasaporte, miró la pantalla, puso el sello y me lo devolvió. Se sintió como si tardara menos de 30 segundos. En el aeropuerto de Delhi, si quieres pasar por migración, debes estar preparado para esperar al menos 1 hora. El personal puede contestar llamadas o charlar con sus compañeros mientras la fila se detiene. Aquí no. Eran precisos como una máquina. Pero aunque actuaban como máquinas, sus rostros no eran intimidantes. No eran inexpresivos ni excesivamente sonrientes, simplemente estaban concentrados. Era el rostro de alguien que hace bien su trabajo. Al recoger el equipaje y salir, Priya exclamó: «Mira, papá, en el vestíbulo hay una pantalla enorme que muestra videos promocionales de México. Paisajes nocturnos, gastronomía, las sonrisas de la gente». Los ojos de Priya brillaban. Miré a mi hija y pensé: apenas estamos en el aeropuerto. El verdadero rostro de este país se conoce afuera. Los aeropuertos siempre están bien decorados. El verdadero camino comienza al cruzar las puertas de salida. Tomamos el metro para ir al centro de la ciudad. El panel electrónico indicaba aproximadamente 1 hora para llegar a la estación central. Comprar los boletos fue muy fácil. Solo bastó con presionar unos botones en la máquina de autoservicio. El tren entró a la estación. Los asientos estaban limpios. En el techo había pantallas que mostraban en tiempo real cuántos minutos faltaban para la siguiente parada e incluso había Wi-Fi en el metro. Priya inmediatamente sacó su teléfono para publicar una foto en Instagram. Ya llegué a México. En la India, en el metro, ni hablar de Wi-Fi. Incluso la señal telefónica se pierde con frecuencia. El metro de Delhi ha mejorado mucho, pero aún no alcanza este nivel. Miré por la ventana mientras nos adentrábamos en la ciudad. Empezaron a aparecer edificios de departamentos, alineados y ordenados.
Pero lo que me sorprendió no fueron los edificios, sino las calles. Las líneas de los carriles estaban claramente pintadas. Los autos circulaban ordenadamente en su carril. Tal vez piensen que es algo obvio, pero si alguna vez han conducido en la India sabrán que las líneas de los carriles son solo una sugerencia. Autos en sentido contrario, vacas paradas a la orilla del camino y un bocinazo interminable. Aquí estaba tranquilo, no escuchaba bocinas. Los vehículos simplemente fluían como una corriente de agua. Llegamos a una gran estación en el centro que estaba llena de gente. Era la hora pico de salida del trabajo, pero todos caminaban rápido sin chocarse entre sí. En las escaleras mecánicas se paraban a la derecha para dejar libre el lado izquierdo a quienes caminaban. Seguramente nadie se los enseñó, simplemente todos lo hacían así. Me detuve a observar la escena. Priya preguntó: ¿por qué te detienes, papá? Me quedé sin palabras. En mi mente apareció la imagen de la estación de Veracruz de hace 48 años. En ese entonces, el frente de la estación era un caos absoluto. La gente se empujaba, gritaba, cargaba equipaje sobre la cabeza y corría de un lado a otro. Algunos incluso escupían en el suelo. Eso fue en 1978. Ahora estaba parado aquí y lejos de ver a alguien escupir, no había ni una sola colilla de cigarrillo o papel tirado. 48 años. ¿Puede un país cambiar a tal grado en solo 48 años? Tomamos un taxi hacia el hotel. El conductor entabló conversación con nosotros, pero yo no entendía lo que decía. Priya respondió en español. El conductor sonrió y dijo algo. Priya tradujo alegremente. Dijo que hablo muy bien español. Al ver eso, volví a pensar, aún es muy pronto para sacar conclusiones. Admito que el taxi y las calles estaban limpios, pero este es solo el primer día. Debo observar unos días más. Hay muchos países con una apariencia deslumbrante, pero el problema está en el interior. Esa noche, tras dejar el equipaje en el hotel, Priya me invitó a dar un paseo. Eran las 10 de la noche. Señoras y señores, en Chennai, India, si una hija le pide a su padre salir a caminar a las 10 de la noche, ¿qué respondería el padre? No, definitivamente, porque es peligroso. En cambio, Priya señaló por la ventana. La gente seguía caminando por la calle, incluso había mujeres solas. Las luces de las tiendas de conveniencia de la cadena OXXO brillaban intensamente. Aunque eran las 10 de la noche, la calle estaba tan iluminada como de día. Salimos a caminar. No pasó nada malo. Priya entró a una tienda de conveniencia y compró un tamal caliente. Nos paramos en la acera a comer. A las 11 de la noche, comiendo en un callejón, nadie que pasaba nos miraba con insistencia. Sin amenazas, sin acoso, sin mendigos, solo una noche tranquila, una noche completamente normal. Fue precisamente esa normalidad lo que me impactó. En 1978, la noche en este país significaba el eco del silbato de la fábrica y calles desiertas. Después de 48 años, la noche de este país había cambiado por completo. Pero yo aún no quería admitirlo. Quizás por el orgullo de ser padre, no quería que mi hija viera que me había equivocado. Así que solo pensé, está bien, reconozco que la noche es segura, pero esto no lo es todo. Al segundo día, Priya estaba entusiasmada desde temprano. Había planeado todo el día, ir al mercado de Coyoacán, entrar a una cafetería, pasear por el centro y luego ir al Paseo de la Reforma. Su teléfono estaba lleno de una lista detallada de lugares que había visto en las series. Para ella, México era el mundo de las pantallas. Un chico tomando de la mano a una chica mientras paseaban por calles animadas, sentados uno frente al otro, en una bonita cafetería, sonriendo, todos amables y flores por doquier. Ese era el México imaginado por Priya. Llegamos al mercado de Coyoacán. Priya se detuvo en seco. Era más pequeño y concurrido de lo que imaginaba. En las series parecía un mercado enorme y majestuoso, pero en realidad los pasillos eran estrechos, laberínticos y estaban llenos de gente. Los turistas se amontonaban dificultando el paso. Por primera vez vi confusión en el rostro de Priya. ¿Este es el mercado? Pensé que era mucho más grande, murmuró. Pensé para mis adentros. Ajá, ¿ves cómo es diferente a la pantalla? Entramos a un local a comer. El problema surgió ahí. Justo en la entrada había una gran pantalla táctil para ordenar. El menú estaba completamente en español. Había imágenes, pero al hacer clic aparecían más textos en español, opciones de pago, ingredientes adicionales, todo en español. Priya parecía segura porque sabía un poco de español,
pero frente a la máquina se sintió abrumada. La gente empezó a hacer fila detrás de ella. A Priya le temblaban las manos. Presionaba la pantalla al azar, pero varias veces el sistema regresaba a la pantalla de inicio. Más tarde me enteré de que hay miles de estas máquinas en todo México. La mayoría de los habitantes las usan a diario. Para los mexicanos es algo común, pero para un extranjero que las ve por primera vez, representan una barrera. ¿Entienden la sensación de estar frente a una máquina sin poder comunicarse? Pero señoras y señores, noté algo. De las personas que esperaban detrás, nadie suspiró ni mostró molestia. Si fuera en la India, sin duda habría quejas desde atrás. Rápido, o alguien se adelantaría para hacerlo por ti con la impaciencia grabada en el rostro. Aquí no. Simplemente esperaban en silencio, mirando sus teléfonos sin presionar a nadie. Finalmente, desistimos y nos acercamos al mostrador. Ella señaló con la mano la imagen del platillo en el menú. El empleado asintió y procesó el pedido en silencio. Sin decir una palabra, sin cambiar de expresión. No sabía si era falta de amabilidad o simple eficiencia. Priya se sintió un poco desilusionada. Salimos del local y caminamos. Queríamos ir hacia el paseo principal, pero nos perdimos. Priya le preguntó el camino en inglés a un transeúnte. El primero sacudió la cabeza. Parecía no entender inglés y siguió de largo. El segundo hizo lo mismo. Se vio apenado, pero no pudo ayudar. El tercero llevaba puestos auriculares y Priya ni siquiera pudo hablarle. Todos caminaban muy rápido. La gente en la ciudad camina realmente rápido. Eran los pasos de personas con un rumbo definido, que no tenían tiempo para mirar a su alrededor. La expresión de Priya cambió. En las series, cuando un extranjero pregunta el camino, los mexicanos son súper cálidos, incluso te acompañan de la mano. En la realidad es diferente. Papá, la gente aquí parece un poco fría, dijo en voz baja. Pensé para mis adentros. ¿Lo ves? Las series son solo series. Te lo dije. Pero señoras y señores, a decir verdad, aunque parecieran distantes, no daban miedo. Este es un punto importante a distinguir. La distancia y el peligro son dos cosas muy diferentes. La gente no nos miraba fijamente. No hablaban inglés y podía sentir que no eran amigables en el sentido convencional, pero nadie intentó estafarnos, ni sentimos la necesidad de estar alerta por carteristas o personas que nos siguieran. Si caminas por una zona turística en la India, cada 30 segundos alguien se te acerca a molestarte. Toma un taxi, compra esto, déjame tomarte una foto, dame dinero. Nunca termina. Al saber que eres turista, te conviertes en un objetivo. Aquí, éramos claramente extranjeros por nuestro tono de piel y vestimenta, y caminábamos desorientados, pero nadie nos prestaba atención. Más bien, eran indiferentes. Parecía que nuestra presencia no les afectaba en absoluto. Al principio, esa sensación causaba cierta soledad, y a Priya también le pasó, pero poco a poco me di cuenta de que esa misma indiferencia era seguridad. Significaba que nadie nos estaba acechando. Entramos a una cafetería. Aquí también había una máquina de autoservicio. Esta vez, Priya estaba más familiarizada y lo intentó sola. Ordenó 2 cafés negros, pasó la tarjeta y el pago se realizó sin tener que decirle una palabra a nadie. Escuché que en México el uso de efectivo en estos comercios modernos es cada vez menor y la mayoría de las transacciones se realizan con tarjeta o celular. De cada 10 consumos, la gran mayoría se resuelven con un solo toque. Conveniente sí que lo era, pero Priya parecía anhelar más la interacción humana que la comodidad. Papá, aquí es muy práctico, pero me siento un poco sola. Las máquinas lo hacen todo, así que no hay oportunidad de hablar con nadie. Di un sorbo a mi café, mirando a mi hija. Ella esperaba un México cálido como en las series, pero la realidad era un país eficiente, limpio pero reservado, seguro pero no necesariamente efusivo, conveniente pero distante. Tal vez eso era lo que Priya sentía, y sinceramente yo también. Este país tenía un sistema eficiente pero carecía de calidez a primera vista, con máquinas operando con precisión pero sin el calor humano palpable. La mirada de los trabajadores en Veracruz hace 48 años, aunque cansada y agobiada, transmitía calidez. Esa mirada no la encontraba aquí. Así pensaba hasta ese momento. Pero señoras y señores, cada vez que formulaba un juicio sobre este país, este se encargaba de desmentirlo. La apariencia no lo es todo, y la primera impresión tampoco. Lo que ocurrió al día siguiente lo cambió todo. Al tercer día, Priya quería visitar un mercado tradicional sobre ruedas, en un callejón pequeño.
Dijo que lo había visto en las series, pasillos estrechos con mercancía amontonada y gente yendo y viniendo. Sinceramente, cuando escuché la palabra mercado me sentí aliviado. El mercado es un mundo que conozco bien. Ya sea en Chennai, Bombay o Bangkok, los mercados son similares en todos lados, ruidosos, caóticos, con olores característicos y la necesidad de abrirse paso entre la multitud, gritos constantes de vendedores, regateos intensos y cobros excesivos. Así son los mercados, pensé. Entramos al mercado. Los pasillos estrechos se conectaban como un laberinto. A ambos lados había puestos de ropa, zapatos, artículos para el hogar, frutas, todo muy concurrido, hombro con hombro. Este lugar era mucho más animado que el del día anterior. Escuchaba las voces de los locatarios gritando sus ofertas. Aunque no entendía el español, sentía la vibración. Este era un espacio de personas, no de máquinas, le dije a Priya. Este lugar se parece un poco a la India. Priya sonrió. Llegamos a una zona de comida donde el vapor subía en columnas densas. Había comida dulce que preparaban al momento, postres tradicionales, flanes, tamales calientes y otras delicias. A Priya se le abrieron los ojos de par en par, señalando a todos lados. Yo también me sentí interesado por el delicioso aroma. Nos detuvimos frente a un puesto donde una anciana removía sola una olla con arroz con leche caliente que burbujeaba. La anciana nos vio y seguramente supo de inmediato que éramos extranjeros, piel diferente y aspecto desorientado. La anciana sirvió una porción de arroz con leche templado en un vasito y se lo ofreció a Priya. Con señas, le dijo: «Prueba, mi niña, prueba». Aunque era en español, entendí de inmediato su intención por su expresión. Priya lo recibió y lo probó. 3 segundos después, su rostro se puso rojo. Debía estar muy caliente. Se quemó la lengua y los ojos se le llenaron de lágrimas. Abrió la boca y comenzó a abanicarse con la mano. Al ver esto, la anciana soltó una carcajada limpia y luego tomó un vaso de agua fresca de atrás para dárselo. Priya se lo bebió de un trago. La anciana volvió a reír, y esta vez Priya también se rió con ella. No se cruzaron palabras, pero ambas compartieron una risa sincera. Saqué mi cartera para preguntar cuánto era. La anciana agitó la mano y sacudió la cabeza. No está bien. Sus gestos significaban que no cobraría nada, que era solo una muestra de cortesía. Priya le hizo señas de que estaba delicioso, levantando el pulgar. Al ver eso, la anciana sirvió otra porción y me la entregó a mí, indicándome que también la probara. La recibí y la comí. Realmente estaba caliente. Seguro que mi rostro también se enrojeció. La anciana volvió a reír y los tres nos quedamos parados en medio del mercado riendo. 3 personas que no compartían el mismo idioma. Señoras y señores, soy comerciante. Con más de 30 años comprando y vendiendo, sé muy bien que nada en este mundo es gratis. En cualquier lugar, dar una muestra en el mercado tiene el fin último de venderte algo, dándote a probar para luego cobrarte un precio exorbitante si preguntas. En la India o en Bangkok es igual. Dar muestras a los turistas para luego cobrarles de más es el lenguaje común de los mercados del mundo. Pero esta anciana era diferente. No nos pidió que compráramos ni mencionó dinero, simplemente nos lo dio y nos sonrió. Cuando le dimos las gracias y nos dábamos la vuelta para irnos, nos llamó de nuevo para darnos otra porción pequeña para el camino. Esto no era un negocio, era simplemente generosidad desinteresada. Dejamos el mercado y caminamos hacia un parque. Ahí ocurrió otro incidente, esta vez conmigo. Priya entró al baño y yo me quedé esperando cerca. Mientras esperaba me llamaron la atención los callejones de alrededor y decidí entrar a explorar un poco. Fue un error. De repente todos los callejones se veían idénticos. Abrí el mapa en mi teléfono, pero no lograba ubicarme bien con los nombres en español. Perdí el sentido de la orientación. Un anciano de 70 años, solo y desamparado en un callejón de un país extranjero. Sinceramente me asusté un poco. En ese momento pasó un joven y se detuvo. Tenía unos 25 años. Al mirarme pareció notar mi angustia. Sacó el teléfono de su bolsillo y abrió una aplicación de traducción. Apareció un texto en inglés. «Where are you going?». Le dije el nombre de mi hotel en inglés. El joven asintió y comenzó a caminar, haciéndome señas con la mano para que lo siguiera. Caminamos juntos. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Doblamos por callejones estrechos, salimos a una avenida principal y cruzamos la calle.
Habíamos caminado unos 5 minutos. Esta persona había pausado sus propias actividades solo para guiarme. Llegamos frente al hotel. El joven señaló el edificio indicando que habíamos llegado. Le dije, "Thank you". El joven sonrió, hizo una ligera reverencia con la cabeza y se dio la vuelta para irse. No le pregunté su nombre, ni él el mío. Solo dedicó 5 minutos de su tiempo para guiar a un anciano desconocido de regreso a su hotel y luego desapareció. Parado en el vestíbulo del hotel, sentí que las piernas me temblaban. ¿Saben por qué? Porque los recuerdos de hace 48 años regresaron de golpe. En 1978, en Veracruz, ocurrió exactamente lo mismo. Me perdí en el camino de regreso de la fábrica al alojamiento. No sabía ni una palabra de español y me quedé desamparado en la oscuridad. En ese momento, un trabajador mexicano me tomó de la mano, sin palabras, pues no podíamos hablarnos. Simplemente me guió de la mano hasta la puerta del alojamiento. Luego se dio la vuelta y se fue. No supe su nombre ni se lo pregunté. 1978 y 2026. Habían pasado 48 años. Las casas habían cambiado, las calles habían cambiado, surgieron los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de traducción, pero el acto de guiar a un extraño hasta su destino y retirarse en silencio seguía siendo exactamente el mismo. En ese momento, por primera vez, sentí que este país tenía una corriente mucho más profunda de lo que los ojos a simple vista podían captar. Una voz sonó desde atrás. «Papá, ¿dónde estabas?». Al darme la vuelta, vi a Priya. Me había estado buscando y regresó al hotel. Me quedé en silencio un momento, mirando el rostro de mi hija, y en ese instante las imágenes comenzaron a conectarse en mi mente. La anciana del mercado que nos dio el arroz con leche, el joven que caminó 5 minutos para traerme de vuelta. No pedían recompensa, no había cálculos ni motivos ocultos, simplemente lo hacían. Hasta el día anterior sentía que este país era frío y eficiente, pero sin calidez. Pero me equivoqué. No es que no tuvieran calidez, sino que su forma de expresarla era diferente. Los mexicanos que encontré no hablaban mucho, sino que lo demostraban con acciones. Esa noche, acostado en la cama mirando el techo, sentí que la calidez silenciosa de la gente de este país tenía un nombre. Más tarde le pregunté a Priya, y ella me dijo que en español hay un concepto que es la calidez humana o la solidaridad, algo que se siente profundamente. En ese momento no comprendía del todo lo que significaba, pero lo había sentido, en las manos de la anciana del mercado y en la espalda del joven que me ayudó. Y me di cuenta de que el trabajador que me tomó de la mano en el callejón de Veracruz hace 48 años también llevaba en sí esa misma calidez humana. La noche del cuarto día, tras caminar todo el día por la ciudad, regresamos al hotel. Priya entró a ducharse. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana la vista nocturna de la Ciudad de México que se extendía ante mis ojos. Las luces de cada edificio, el flujo de vehículos como un río de luz, era hermoso. Lo admito, pero en mis ojos se proyectaba otra imagen. Veracruz en 1978, la oscuridad sepultada bajo este brillo que volvía constantemente a mi mente. Priya salió con una toalla envuelta en la cabeza y se sentó en la cama. «¿En qué piensas, papá?», di en voz baja. «Priya, déjame contarte la historia de aquellos días». Mi hija asintió, se quitó la toalla y se volvió hacia mí. Señoras y señores, esa noche, por primera vez, le conté a mi hija sobre aquella época, una historia que nunca antes le había contado a nadie en mi vida. No era fácil de expresar con palabras, pero lo que había visto en estos 3 días en este país chocaba constantemente con 1978, impidiéndome guardar silencio. Pensé que mi hija debía saber cómo había empezado este país. Fue en el invierno de 1978 cuando desembarqué en el puerto de Veracruz. Mi primera sensación fue el frío húmedo. Para un indio, el invierno en esa costa con los vientos helados era inimaginable. En Chennai, la temperatura supera los 30 grados todo el año. Esa fue la primera vez en mi vida que usé un abrigo y ni siquiera era mío, me lo prestó un compañero de viaje. Desde el puerto hasta la fábrica nos llevaron en camiones. El camino tenía muchos tramos de tierra. Cada vez que el camión saltaba por los baches, mis hombros chocaban con los de la persona de al lado. Los edificios que veía por la ventana eran bajos y grises, con la pintura descascarada. No había rascacielos de cristal como en la Ciudad de México ahora. Llegó al alojamiento de la fábrica. Era demasiado pequeño para llamarse habitación.
Dormíamos 6 personas en un cuarto, 3 literas y cobijas muy delgadas. Aunque era invierno, la única calefacción era un pequeño brasero de carbón. El cuarto estaba helado. El vapor salía de nuestras bocas incluso estando bajo las cobijas. Los trabajadores de la habitación parecían acostumbrados, se cubrían la cabeza y dormían acurrucados. Yo no podía dormir por el frío. Tenía los dedos entumecidos y no podía cerrar los puños. A las 5 de la mañana, la sirena sonaba para despertarnos. Aunque abría los ojos, la habitación seguía a oscuras. En invierno aún no amanecía a esa hora. En la penumbra, escuchaba el movimiento de la gente vistiéndose, abriendo puertas, lavándose la cara, todo en absoluto silencio. Al abrir la puerta del alojamiento para salir, solo se veían las columnas de vapor blanco de la respiración. Los trabajadores caminaban en fila hacia la fábrica, escuchándose solo el sonido de los pasos. Decenas de personas caminando sin pronunciar palabra. Estaban sumamente cansados. Yo solo seguía la espalda del hombre de adelante. Dentro de la fábrica era otro mundo. Apenas entrabas, el olor a aceite y grasa te golpeaba la nariz. El chillido del corte de metal era ensordecedor y la vibración de las máquinas se transmitía desde el suelo. El equipo de seguridad consistía solo en un par de guantes sencillos. No había gafas de protección ni tapones para los oídos. El ruido era tan fuerte que para hablar con el de al lado había que gritar. La jornada era de 12 horas, con 30 minutos de almuerzo y 2 descansos de 10 minutos. El resto del tiempo trabajábamos de pie. Se me hinchaban los pies y me dolía la espalda. Después de un mes, mis manos se llenaron de callos. A los 6 meses toda la palma estaba endurecida. Pero, señoras y señores, lo verdaderamente sorprendente eran los trabajadores mexicanos. Trabajaban más horas que yo y hacían labores más pesadas. Cargaban bultos enormes, manejaban piezas calientes y operaban máquinas peligrosas. Sin embargo, casi nunca los escuché quejarse. Por supuesto, podía ser porque yo no entendía el idioma, pero al mirar sus rostros se notaba. Estaban resistiendo con los dientes apretados. Aunque exhaustos, no se detenían. Más tarde escuché que en 1979 un periodista alemán visitó una fábrica en México. El diario era el Frankfurter Allgemeine Zeitung. En ese entonces, Alemania era una potencia manufacturera mundial y probablemente subestimaban las fábricas de México, un país en desarrollo. Pero ¿saben qué fue lo que más sorprendió a ese periodista? El hecho de que los trabajadores sabían interpretar planos de ingeniería complejos. El artículo mencionaba que no eran simples obreros, sino que tenían el nivel de técnicos calificados. El periodista alemán se asombró, y yo sentí exactamente lo mismo. El trabajador a mi lado, cada vez que la máquina fallaba, sacaba el manual para leerlo. No llamaba a ingenieros extranjeros, él mismo la reparaba. Esto era impensable en otros países en desarrollo de la época. En la India o en Bangkok de aquel entonces, muchos obreros eran analfabetos y no habrían entendido un plano técnico. En México era diferente. Más tarde supe que este país, incluso en tiempos difíciles, priorizó la educación de su gente. La tasa de escolarización primaria ya era sumamente alta en México para esa época, alcanzando niveles del 96% desde 1960. En ese mismo periodo, en la India era del 61%. Incluso en Filipinas, que en ese momento tenía más recursos que México, era del 72%. Podía faltar comida, pero no la educación. Era un país así. Por eso, los trabajadores que entraron a las fábricas en la década de 1970 sabían leer planos y reparar maquinaria. Yo lo presencié con mis propios ojos, no a través de estadísticas. Por las tardes, después de salir del trabajo, solía ir a un pequeño local de comida cerca del alojamiento con 4 o 5 compañeros mexicanos. No podíamos hablar, yo era indio y ellos mexicanos. Pero al sentarnos en la misma mesa, el idioma dejaba de ser necesario. Había un caldo, frijoles y algunos acompañamientos. Siempre había chiles en vinagre o salsa picante. Al principio no podía comerlos porque eran extremadamente picantes. Al ver esto, el compañero sentado a mi lado empujó su propio plato de guisado de carne hacia mí. No era picante, sino un guiso suave. Señaló el plato y sonrió, indicándome que lo probara. Me conmovió mucho. Como aún no sabía decir gracias en español, solo asentí con la cabeza. Él de inmediato me sirvió un trago pequeño de mezcal, una copa diminuta con un líquido cristalino. Al darle un sorbo, mi garganta ardió intensamente. Él se rió y yo también.
Al contarle esto a Priya, se me cerró la garganta. Habían pasado 48 años, pero la luz de ese pequeño local seguía grabada con claridad en mi memoria. La luz parpadeante, el suelo resbaladizo por el uso, los menús sencillos en la pared, pero el ambiente era tan cálido. Personas dispuestas a sentarse junto a un extranjero que no hablaba su idioma, compartir su comida y servirle un trago, sin cálculos, sin motivos, simplemente lo hacían. Le hablé del día en que me fui de México. Después de unos meses de trabajo, regresé a la India. Empaqué mi equipaje, que no era mucho, unas pocas mudas de ropa y una bolsa pequeña. Frente a la puerta de la fábrica, me encontré con un compañero de trabajo de quien ni siquiera sabía el nombre. Durante los meses trabajando juntos, aunque no hablábamos, nos saludábamos con la cabeza todos los días. Sacó de su bolsillo un sobre de papel muy ligero, me lo entregó y asintió. Lo recibí y lo abrí. Adentro había unos cacahuates tostados y unos dulces típicos. Solo eso, nada costoso ni especial. Pero al recibir ese sobre, sentí un nudo en la garganta. Pensé que él lo había preparado la noche anterior especialmente para mí, un extranjero que regresaba a su país. No dijo nada, solo sonrió. Yo también sonreí y me di la vuelta. Señoras y señores, me llevé ese sobre de papel hasta Chennai. No regresé en avión, sino en barco, tardando muchos días. Ese sobre siempre estuvo en mi bolsillo. Los cacahuates se humedecieron antes de llegar y los dulces se derritieron un poco, pero no lo tiré. Lo conservé por mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque era todo lo que esa persona tenía para darme. En lugar de palabras, ese sobre me transmitió mucho. Priya escuchaba en silencio con los ojos llorosos. ¿No supiste su nombre, papá? ¿Ni una sola vez le preguntaste? Priya no dijo más y yo tampoco continué. Miré por la ventana. Las luces de la Ciudad de México brillaban. Hace 48 años, este lugar estaba inmerso en la oscuridad. Una noche silenciosa sin alumbrado. Pero en esa oscuridad hubo personas que compartieron su comida con un extranjero y pusieron cacahuates en un sobre de papel. La luz de este país no proviene de los edificios, proviene de su gente, hace 48 años y ahora también. Al quinto día, al despertar, Priya ya estaba vestida y esperando. ¿A dónde vamos hoy? Mi hija sonrió y dijo, el México que tú viste es el de hace 48 años. Hoy te mostraré el México del presente. Y así seguía Priya todo ese día. Sinceramente fue el día más abrumador de mi vida. Las imágenes de 1978 en mi cabeza y la realidad de 2026 ante mis ojos chocaban a cada paso. Por la mañana entramos a una cafetería. Priya fue al mostrador a ordenar y yo me senté en una mesa cerca de la ventana. De repente me quedé helado al mirar la mesa de al lado. Había una computadora portátil abierta con la pantalla encendida y una mochila colgada en la silla, pero no había nadie. Miré a mi alrededor y no vi al dueño por ningún lado. No sabía si había ido al baño o salido un momento, pero la silla estaba vacía. Señoras y señores, en Chennai, India, si dejas una computadora portátil en la mesa de una cafetería y te vas, ¿saben qué pasa? Desaparece en un minuto. No solo en Chennai, sino en Londres, Roma o Bangkok es igual. Dejar un aparato electrónico en la mesa y retirarse es casi como decir tómalo. Sé esto muy bien porque mis negocios me han llevado a muchas partes y en la mayoría de los lugares hay personas atentas a un descuido. Por eso me tensé de inmediato. ¿Debía avisar al personal o esperar al dueño? Pasaron 5 minutos y la computadora seguía ahí. Pasaron 10 minutos y continuaba ahí. Priya regresó a la mesa con los cafés. ¿Qué te pasa, papá? Mira ya, alguien dejó su computadora y no hay nadie cuidándola. Priya siguió. Papá, aquí eso es normal. En México, cuando la gente quiere apartar su lugar en la cafetería, suele dejar su computadora o su mochila porque nadie las toma. Unos 15 minutos después, una joven regresó. Al parecer, había salido del establecimiento y aún así dejó la computadora en la mesa. No pasó nada malo. La computadora seguía intacta en su lugar. La joven se sentó y comenzó a escribir en el teclado como si nada. Me quedé observando la escena sin dar un solo sorbo a mi café. Señoras y señores, ¿entienden lo que esto significa? La gente de este país confía en los extraños que se sientan a su lado. No es porque no exista el robo. Ningún país está exento de delitos y aquí también los hay. Pero a nivel de la vida cotidiana, no sospechan del vecino.
Sienten que dejar la computadora en la mesa y salir un momento es completamente seguro. Esto no se explica con cifras de seguridad. No es una estadística, sino cultura, algo arraigado en la mente de la gente. Recordé hace 48 años, en el alojamiento de Veracruz, donde las habitaciones no tenían cerradura, solo cerrábamos la puerta al salir. Aunque no teníamos cosas de gran valor, la ropa y las pertenencias se quedaban ahí y nunca se perdió nada. Vivíamos más de 10 desconocidos en el mismo piso y nadie tocaba lo ajeno. Hace 48 años era así y ahora también. La habitación sin cerradura fue reemplazada por departamentos con accesos digitales, pero la esencia seguía siendo la misma. No tomar lo ajeno es algo natural para la gente de aquí. Salimos de la cafetería y tomamos el metro. Priya pasó su tarjeta de transporte por el lector y los torniquetes se abrieron. Una sola tarjeta servía para el Metrobús y el metro. El tren llegó en 2 minutos, con aire acondicionado, pantallas mostrando el tiempo estimado y Wi-Fi integrado. Recordé el camión en Veracruz en 1978, donde tenía que ir colgado como si fuera un transporte repleto, con las puertas abiertas mientras avanzaba. El mismo país, pero solo 48 años de diferencia. Fuimos al bosque de Chapultepec. Priya dijo que quería pedir unos tacos. Abrió una aplicación, seleccionó la comida, pagó y la ubicación del repartidor apareció en la pantalla en tiempo real. 25 minutos después, los tacos calientes fueron entregados directamente en el pasto del parque en medio de la tarde-noche. Priya tomó fotos felizmente. Yo tomé un taco mirando a mi alrededor. A pesar de la hora, la gente seguía paseando y conviviendo. Algunos corrían, otros andaban en bicicleta y las risas resonaban en el ambiente. Hace 48 años, el entorno industrial que conocí se sumía en la oscuridad al sonar la sirena, sin un alma en las calles, el mismo suelo, el mismo aire. La noche del silbato de la fábrica se convirtió en la noche de repartidores de comida a domicilio. El espacio desierto ahora albergaba familias riendo en el parque. Priya me preguntó, ¿por qué estás tan callado, papá? No pude responder. Sabía lo que este país había logrado a través de las cifras. De ser una economía con retos enormes en el siglo pasado, se ha convertido en una de las economías más dinámicas, según diversos análisis globales sobre países en desarrollo que han logrado superar barreras históricas de industrialización y conflicto para consolidar un crecimiento sostenido. México destaca de manera única. Pero hay algo más grande que los números, la escena de la cafetería. La joven que dejó la computadora no salía de mi mente. He hecho negocios por más de 30 años y conocido a muchas personas. Hay muchos países desarrollados con rascacielos y calles limpias. Pero ¿en cuántos de ellos puedes dejar tu computadora portátil junto a un extraño y retirarte? Esto no se compra con dinero ni se impone con leyes. Por muchas cámaras de seguridad que instales, si en el corazón de la gente no hay confianza, no sirve de nada. Este país no solo construyó infraestructura, formó personas que no toman lo ajeno, dispuestas a caminar de más para guiar a un extraño, dispuestas a compartir un plato de comida en el mercado. Esas personas existían hace 48 años y siguen estando aquí. Aunque las casas, la tecnología y las calles cambiaron, la gente no. Priya me ofreció una bebida fría, la tomé y le di un trago. Recordé el mezcal del local de Veracruz hace 48 años. Aquel era caliente, con un ardor que quemaba la garganta. Este era fresco y suave bajo la brisa del parque, bebiendo en el mismo país, pero todo había cambiado, excepto una cosa, la compañía. Hace 48 años era un trabajador mexicano con quien no podía hablar. Ahora era mi hija. Aún no le había expresado mi reconocimiento por orgullo de padre, pero en mi interior sabía que me había equivocado. Y sabía otra cosa. Mi hija quería volver a este país. Y no por las series de televisión. Un lugar donde puedes dejar tu computadora en una cafetería, comer en un parque de noche y donde una anciana en el mercado te sonríe con generosidad. Priya no solo vio a México en la pantalla, vio el México real y este conquistó su corazón. La noche del 6º día. Nuestra última noche. Pues al día siguiente volaríamos de regreso a la India. Estábamos cenando un pozole caliente. Priya dejó sus cubiertos y me miró fijamente. Ella solía ser muy alegre y bromista, pero su mirada de hoy era diferente. Como padre, al ver el cambio en la expresión de mi hija, por instinto me tensé. Sabía que iba a decir algo importante. Papá, voy a regresar.
no de vacaciones, sino en serio. Al volver a la India, estudiaré español formalmente, tomaré la certificación, tramitaré la visa de estudiante y volveré aquí. Dejé los cubiertos, o mejor dicho, mis manos perdieron la fuerza. Priya continuó: quiero estudiar en México. Supe que si tengo la certificación de idioma de nivel intermedio o superior, puedo ingresar a la universidad. También hay becas. La Oficina Cultural Mexicana que abrieron en Nueva Delhi este año seguramente tendrá información. Si fueras padre, ¿qué harías? Una hija de 25 años que te dice que se mudará sola al extranjero. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Una mujer sola. Lo segundo, en el extranjero. Lo tercero, ¿y el dinero? ¿Y el alojamiento? Una tormenta de preguntas estalló en mi cabeza, pero de mi boca solo salió una frase: déjame pensarlo un poco. Priya asintió, como si lo hubiera previsto. Sí, papá, pero quiero que me acompañes a un lugar mañana antes de ir al aeropuerto. Hay algo que quiero mostrarte. A la mañana siguiente, nuestro último día, Priya me guió a un vecindario en la ciudad. Apareció un edificio con un letrero que decía Co-Living. Señoras y señores, ¿saben lo que es un co-living? Un lugar con habitaciones individuales privadas a lo largo de un pasillo. Originalmente era para estancias cortas, pero ahora muchos jóvenes independientes viven ahí. Escuché que es muy popular incluso entre extranjeros. Priya dijo que planeaba quedarse allí primero, sin necesidad de grandes depósitos o avales complicados, solo pagando la renta mensual, un costo bastante accesible de unos miles de pesos al mes. Pedimos permiso al administrador y nos mostraron una habitación vacía. La puerta se abrió y me paré en el umbral a mirar. ¿Esto era una vivienda? Era sumamente pequeña. Una cama pegada a la pared, un escritorio pequeño con una lámpara, un armario empotrado y un pequeño refrigerador en la esquina junto a la ventana que no era grande. Era menos de la mitad del tamaño de la habitación de Priya en nuestra casa en la India. Se me encogió el corazón. ¿Mi hija viviría en un lugar así? Pero Priya comenzó a señalar cada detalle. Mira, papá, la puerta tiene cerradura digital. Se abre con un código o incluso con huella digital, sin llaves. Con saber el código, nadie más puede entrar. A ambos extremos del pasillo hay cámaras de seguridad grabando las 24 horas, y en la entrada del edificio también. Aquí viven muchas mujeres solas por seguridad. Fuimos a la cocina compartida y me sorprendí de nuevo. Había despensa básica, café, frijoles y tortillas disponibles, horno de microondas, licuadora y utensilios básicos de cocina. Todo incluido en la renta. Podías disponer de los insumos básicos en cualquier momento sin costo adicional. Había lavadoras, filtro de agua, Wi-Fi y los servicios de luz, agua e internet ya estaban incluidos en la mensualidad, sin pagar nada extra. En Delhi o Bombay, si quieres rentar una habitación, el depósito suele ser de 3 a 5 meses de renta y requieres una gran suma de dinero desde el inicio, además de pagar los servicios por separado. Aquí bastaba con un pago digital, sin trámites complejos, y entrar o salir era sumamente sencillo. Pensé que para una joven extranjera de 25 años, iniciando su vida independiente, no existía un sistema mejor estructurado. Priya dijo en voz baja: papá, para mí esto es suficiente. Con esto puedo empezar. No necesito una casa grande desde el principio. Estudiaré español, iré a la universidad y comenzaré desde aquí. Era pequeña pero limpia, segura y sin preocuparse por los servicios básicos. Volví a mirar la habitación, un espacio pequeño, pero vi la cerradura digital, las cámaras de seguridad, el pasillo limpio y los insumos en la cocina. Era una habitación pequeña pero dispuesta de tal manera que quien viviera ahí no pasara hambre, no corriera peligro y no se sintiera solo. Recordé hace 48 años la habitación del alojamiento de Veracruz, donde dormíamos 6 en literas y el frío calaba al apagarse el brasero. En ese entonces también había una señora en la cocina de la fábrica que desde las 4 de la mañana preparaba café caliente para que los trabajadores tuvieran algo reconfortante antes de la jornada fría. La escala había cambiado. El cuarto con brasero se convirtió en un co-living con cerradura digital y las puertas sencillas en cámaras de seguridad, pero la esencia seguía siendo la misma: asegurar que una persona sola no la pasara tan difícil. Hace 48 años, y ahora también, este país seguía haciendo lo mismo. Le dije a Priya: está bien, hija, al volver a la India prepárate bien, aprueba el examen de idioma, obtén la visa y entonces regresaremos. Los ojos de Priya se llenaron de lágrimas.
¿En serio, papá? Asentí. Si hablaba más, probablemente yo también lloraría. En el aeropuerto de la Ciudad de México, caminamos hacia la sala de abordar, pasamos los filtros de seguridad y cruzamos el área de tiendas libres de impuestos. Priya miraba las vitrinas y leía en voz alta en español, murmurando con los labios. Al mirarla, supe que regresaría. Lo vi en sus ojos. Era la misma mirada que vi en la fábrica de Veracruz hace 48 años. Cansada pero decidida. La mirada de la fe en que el mañana será mejor que hoy. La mirada que vi en los trabajadores mexicanos de aquel entonces, ahora la veía en mi hija. Nos sentamos en nuestros asientos en el avión. Priya se acomodó junto a la ventana, mirando hacia afuera las luces de la pista de aterrizaje alineadas. El avión comenzó a moverse. Priya susurró: «Definitivamente voy a regresar». No respondí, solo tomé la mano de mi hija. El avión despegó. Las luces de la Ciudad de México se hicieron pequeñas tras la ventana. Recordé la oscuridad que contemplé al alejarme en el barco del puerto de Veracruz hace 48 años. En ese entonces era oscuridad, ahora era luz, el mismo país, la misma tierra. Señoras y señores, hace 48 años hubo personas que compartieron su comida, sirvieron mezcal y pusieron cacahuates tostados en un sobre para un extranjero que no hablaba su idioma. Esas mismas personas que caminaban cada mañana hacia la fábrica construyeron este país. Aunque las casas, la tecnología y las calles cambiaron, esa nobleza de corazón permaneció intacta, en las manos de la anciana del mercado, en la espalda del joven que guió a un anciano perdido y en la despensa de un coliving. Lo que transformó a este país no fue la tecnología, sino un corazón que se mantuvo firme. Por eso decidí permitir que mi hija regrese a este país. A mis 70 años he visitado muchas naciones, pero un lugar donde puedes dejar tu computadora portátil junto a un extraño y retirarte solo existe aquí. Con ese detalle basta. Y ahora entiendo que este país no se define por sus sistemas, sino por la actitud de su gente ante la vida. Gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia tocó su corazón, por favor suscríbanse al canal y apoyen con un me gusta. Nos vemos en la próxima con más historias conmovedoras.